Bienvenidos nuevamente a su programa preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Sade Care y hoy tenemos una importantísima invitada, amiga. Pero antes de decirle quién es y su perfil, me gustaría invitarlos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Están las más tradicionales como son Facebook, Instagram y Twitter, pero para mí la más importante, sin duda alguna, la de YouTube. En nuestro canal de YouTube de Sala Situacional TV, ustedes tendrán la oportunidad no solamente de suscribirse, sino de exponer en esa caja de comentarios su parecer, observaciones, inquietudes y también preguntas a nuestra invitada de hoy, que nada más y nada menos es mi amiguísima, queridísima, la doctora Jacoba Hasbun. Doctora Jacoba, bienvenida a Sala Situacional TV. Para nosotros es un placer. Gracias, Jorge. El placer es mío. Es un honor, de verdad, estar en tu programa, porque te admiro muchísimo y realmente tenía este deseo de hace mucho tiempo y no se había concretizado, pero ya estamos aquí. Finalmente, y con tu belleza y elegancia nos embelleces este programa tan No básico y relajes. tan gris. Es importantísimo destacar que la invitada tiene un altísimo recorrido e importante en materia financiera, bancaria y en el análisis socioeconómico del país. Una persona que conoce mucho el país porque además de toda esta experiencia en el mundo bancario y financiero, se dedica muchísimo en la escritura y en el análisis articulista en varios portales digitales y es investigadora en todo lo que está pasando en el país. Para hacer un bosquejo fácilmente de lo que está pasando en la República Dominicana, doctora, ¿cuál es tu parecer, tu percepción de la situación económica, social y política de nuestro país hoy en día? Bueno, nuestro país está atravesando por una serie de situaciones que para mí son críticas. En los aspectos sociales, la educación está realmente en una situación deplorable, siendo la educación la espina dorsal del desarrollo de un país. No se explica cómo nosotros estamos tan rezagados en el nivel educativo, con un 4% del Producto Interno Bruto a disposición de la educación, y aún así no tenemos las infraestructuras necesarias, tenemos sobrepoblación en las aulas, tenemos baja calidad docente, tenemos un currículum que no se actualiza con el siglo XXI, que está obsoleto, tenemos serias deficiencias. Y prueba de ello es que en las evaluaciones que hace PISA a nivel mundial del nivel educativo de todos los países, de 81 países evaluados, la República Dominicana quedó en el lugar 79. O sea, por ahí tú puedes medir en qué nivel educativo está nuestro país. Y que conste que en matemáticas y ciencia, en el último lugar. O sea, esa es la situación real de nuestro país. Y las causas son varias. Y yo asumo que la principal causa es la baja calidad del personal docente. El personal docente de nuestro país tiene serias deficiencias, pero muy serias. En la evaluación que hizo el MINER, la última evaluación que hizo a todo el personal docente a nivel nacional, escuelas públicas y privadas, solamente menos del 3% del personal evaluado alcanzó la calificación de excelente. El 24.5% alcanzó la calificación de aceptable. El 34% alcanzó la calificación básica, es decir, 70 puntos sobre 100. Y el 38% no llegó a la puntuación básica, que tiene que mejorar. Entonces, tú me puedes decir en manos de quién están nuestros estudiantes. Esa es la gran realidad de nuestro país. Y tú ves que tiene mucha lucha, que la asociación de profesores que lucha, pero todo se circunscribe al aumento salarial. Pero la educación del docente tiene que ser continua y permanente durante toda su vida. Aparte de eso, de la educación y de la calidad del docente, las aulas están superpobladas. No, hoy, o sea, este año se quedaron muchísimos estudiantes porque no encontraron cupo en las escuelas. ¿Eso es posible? Eso es una barbaridad. Lo que está pasando en educación amerita el cuidado y la atención de todas las autoridades, porque como te dije, ese es el pilar del desarrollo de un país.
y tienes el 4% del PIB. Según ellos no es suficiente, pero es bastante. Son 231.000 millones de pesos que se dedican a la educación de este país. Y si eso no le alcanza, bueno. Seguimos con los aspectos sociales, tenemos la salud. La salud es algo que está en una situación caótica. Esa es la palabra que yo encuentro para calificarla. Porque se diseñó una atención primaria para un poco descentralizar los pacientes que van a los hospitales, que un expediente único, que se iba a digitalizar todas las informaciones de los pacientes y eso nunca ha sido efectivo. Todo lo que va a un hospital es a pasar trabajo, porque no se atiende, tiene que pasarse el día entero, a veces volver y volver para que lo atienda un médico. Hay una sobrepoblación, los equipos deteriorándose. Hay también un personal en el sector rural que da pena. O sea, se centraliza mucho el personal más calificado en el sector urbano, pero el sector rural eso está deprimente. Los equipos están obsoletos. O sea, es una barbaridad lo que está pasando. Entonces, al incorporarse las ARS al sistema médico y al sistema de salud, lo que ha pasado es que los pacientes ahora son clientes y las clínicas son el comercio. Entonces ya el paciente no es una persona, el paciente es un número que cuando osan atenderlo se la atienden de una manera deshumanizada. Tanto los médicos como las enfermeras, no voy a decir que todos, pero en sentido general, han perdido la calidez, el trato que debe tener un médico y una enfermera. Ellos, no sé si por agobio del trabajo o por falta de incentivo o porque no tiene la vocación, pero el personal brinda un servicio pésimo, malísimo, esa es la palabra. Entonces, así, en esta situación, este país no puede avanzar, porque si no tenés, entonces cuando osan aprobarle un servicio, el paciente tiene que poner una cantidad de dinero que muchas veces no la tiene y se tiene que ir a su casa sin el medicamento y sin la atención médica. Y muchas veces se muere. Así la alta mortalidad que hay neonatal, muchísima, los embarazadas, muchísimo. Está todo deteriorado. Hay hospitales que dan pena y vergüenza, hay algunos que no, que se mantienen porque tienen buenos administradores, pero la gran mayoría está en una situación deplorable. Esa es la verdad. Perfecto, doctora. Si alguien ha sido seguidor e importante lector de sus artículos, he sido yo. Desde hace muchísimo tiempo usted hace un análisis muy importante de diferentes ámbitos. Y lo que la reconoce a usted, lo que la diferencia a usted de los demás articulistas es que ofrece una solución a los problemas. Habla una solución en materia de salud que habla de la permanencia, ¿cierto? Pero en el tema de salud, ¿cuál sería la solución ante este problema que agobia a los dominicanos? Bueno, el problema de salud es un problema estructural, un problema muy complejo. Tiene demasiado aristas. Yo de verdad, yo me pongo a cuestionar cuál sería la solución de este problema de salud. Porque mira, se dedican 3.3 millones del Producto Interno Bruto al sector salud, mucho menor que el que se dedica a educación. Creo que es insuficiente para el sector salud, porque el sector salud demanda de equipo, de renovación de laboratorio, de máquina, de todos los equipos de diagnóstico y tiene que tener una remodelación constante, que cama, que hace atención médica primaria, internamiento. Es tan complejo, es tanta la zarista que hay que hacer una reestructuración desde el principio hasta el final. Eso de atención primaria estuvo muy bien en un principio, por eso no ha caminado nunca, porque todo se queda a media. Hay que darle seguimiento a las cosas. Y el negocio de la salud, y con este caso de Senasa, que prefiero no referirme a él, porque es un caso tan penoso, tan triste y tan doloroso a la vez, porque está jugando con la salud de los más vulnerables, y eso la verdad que es una pena grandísima. Yo siento una pena en el alma con esa situación que yo no sé, y tampoco ni quiero buscar culpables porque culpables son muchos. En esa situación hay muchos culpables.
Entonces, una cadena de corrupción tan grande que ¿quién la detiene? Es que yo no sé ni por dónde empezar. Pero realmente la única solución que tiene es una reestructuración nueva, empezar de nuevo, hacer un análisis de FODA de todo lo que está pasando ahí, descartar alguna cosa, implementar otra, pero es compleja la situación. Perfecto. Hemos visto que la problemática que más agobia al ciudadano de hoy en día, según las encuestas, siendo alguna, es la inseguridad ciudadana, ¿cierto? Ahora bien, hemos visto que ha habido una importantísima inversión por parte del Estado para mitigar, solapar esta problemática. ¿Por qué no se ha resuelto todavía y por qué ocupa los primeros lugares en las encuestas? Realmente la seguridad ciudadana como la inseguridad va a seguir, porque mientras haya pobres en este país va a seguir la inseguridad. La inseguridad no se combate por más inversiones que tú hagas en policía, comprándole macana, comprándole accesorios para la defensa, comprándole armas. Eso no se, ahí no está eso. Yo creo que hay que capacitar el personal de la policía, sobre todo en derechos humanos, para que el policía sea un amigo del ciudadano, no un enemigo, no trate al ciudadano de manera represiva. A ti te para un agente aquí en la calle por una violación pequeña. Por ejemplo, yo el otro día iba en un semáforo, cambió a mitad de camino, me paró un DJI y yo creía que yo había cometido un delito, yo había matado a una gente, porque la actitud del tipo era como que yo era una delincuente. Entonces, eso no es así. Yo traté de decirle, mira que me cambió, que cuando yo crucé, que estaba... No, es que no te dejan ni hablar. Es que no hay forma, no hay empatía con el ciudadano, ¿entiendes? Entonces, la fiebre no está en la sábana, no está en tu equiparlo, poner uniforme nuevo, medio de comunicación nuevo, eso no está ahí, eso no es el problema de la seguridad ciudadana. Hay que, Dios mío, que enfatizar en tantos aspectos de la seguridad ciudadana para que esta se pueda disminuir. Tú no ves que no se disminuye por más inversión que hagan. Porque es que la pobreza, mira, aquí no hay, aquí hay impunidad. Aquí los delitos que tú cometes, lo que te dan una delación premiada, te están diciendo, mira, comete el delito que tú quieras, que si tú cantas, si tú delatas, tú te vas con la pena mínima. ¿Qué tú le estás diciendo a la sociedad? ¿Qué moral? O sea, ¿cuáles son los valores que tú le estás transmitiendo a la sociedad? No importa lo que tú hagas. Métete a ser un delincuente, que si tú delatas a los delincuentes amigos tuyos, tú te vas con la pena mínima. Entonces, a veces hasta la corrupción está en los mismos cuerpos policiales. Entonces, ¿cómo tú crees que no va a haber delincuencia en este país? Si ellos mismos son los que la promueven. Es que no es eso, mira, de verdad, ni que saquen, Dios me perdone, ni que limpien a toda la policía y metan nuevos, es que no se va a poder. Eso no se mejora ni con aumento de salario, es que no es eso. Es educación, es formación continua, es transmitirle valores. Además de la educación que tú le puedes dar a un ciudadano para que sea un agente, también la sociedad dominicana tiene que entender que en los hogares hay que educar en valores para tener una sociedad más digna de la que tenemos, ¿entiendes? Pero la delincuencia aquí va a seguir. Esa delincuencia no se va a parar porque le compren. Mira, no hay un agente que no tenga un teléfono celular en la calle. Donde quiera que tú veas uno que está, por ejemplo, en el parque donde yo hago ejercicio, hay uno en cada puerta hay uno con un celular. ¿Qué es lo primero que tú tienes que prohibirle a un agente de eso? Que no pueden usar celulares, entiendo yo. Pero mira, es difícil, el tema es difícil. La delincuencia va a seguir mientras aquí haya impunidad, mientras aquí no se agarren los corruptos. Aquí agarran los corruptos y los sueltan a la semana y nada más es mucho show mediático y al final de cuentas todo el mundo en su casa. Otra cosa, los delincuentes que son los mismos policías en cualquier situación matan a cualquiera y ahí quedó el muerto. Porque aquí no someten a la justicia al policía que, no, que fue en defensa propia. ¿Qué sabes tú lo que pasó ahí? Si están saldando una deuda vieja. Tú no sabes, pero los policías, aquí cualquier policía mata a cualquiera en la calle y no pasa nada. Y entonces, si aquí no hay un régimen de consecuencia para eso, aquí la delincuencia va a seguir.
inevitablemente. En tu desarrollo de esa respuesta, doctora, mencionaste la variable, para decirlo así, de pobreza, ¿cierto? Y anteriormente has expuesto muy bien el tema de la falta de educación. ¿Cómo cree usted que el tema de la pobreza y la falta de educación incrementa esa desigualdad que se vive hoy en día en República Dominicana según estudios en materia económica? Definitivamente. La pobreza y la falta de educación incrementa todo eso que te estoy hablando, toda la delincuencia. Es increíble, porque mira, si tú eres una persona que tú no tienes acceso ni a salud, ni a educación, ni a una vivienda, ni a agua potable, ni a drenaje sanitario, ni y vives en un hacinamiento, en contacto con todas las enfermedades que te puedan dar, eh, tú no tienes oportunidad de progreso, porque si tú no vas a una escuela y te especializas en algo, ¿de qué tú vas a vivir? ¿De quién te va a emplear? O sea, tú eres una persona que tú estás en la calle buscándotela para supervivir. Entonces, la pobreza está muy ligada a la delincuencia. Igual que el pobre que no tiene acceso a la educación no progresa. Va a seguir siendo pobre, eso es un círculo vicioso. Hemos visto que últimamente el discurso político y la ideología se ha polarizado en el país. Pareciera que si estás conmigo, estás en contra. ¿Cómo cree usted que eso afecta hoy en día el desarrollo del país como sociedad? Muchísimo, porque la situación en que está nuestro país no es para estar, para fomentar la polarización. Nosotros tenemos que mantener el diálogo, comunicarnos. ¿Por qué? Porque la verdad no está de un solo lado. Realmente compartir opiniones con un nivel de respeto, con un nivel de entendimiento, las ideas se nutren, se fortalecen, se crean. Por eso es que yo digo que Dios te puso dos oídos y una boca para oír más y hablar menos. Entonces, el diálogo es fundamental en un país. Las corrientes diferentes, si se mantienen en un clima de respeto, tienen mucho que aportar al país. Y el país está en una situación que necesita el diálogo nacional, pero urgente, porque yo lo que veo que por sí solo no salimos a flote. Esta es una situación que amerita que todas las fuerzas políticas del país intervengan para nosotros tener una solución y un camino a seguir, porque nosotros estamos como pez revuelto en mar sin fin. Nosotros no tenemos norte, de verdad te lo digo. Perfecto, ya hablamos de las problemáticas que más agobia a los dominicanos. En primer lugar está la inseguridad ciudadana, pero hay uno que se ha mantenido latente durante muchísimo tiempo, que son el alto costo de la vida. Ese tema de la mejora de los sueldos, la inflación, altos precios de la canasta básica. ¿Por qué cree usted, doctora, que se ha acentuado en los últimos años este malestar que agobia, sin duda alguna, a las familias dominicanas? Bueno, el alto costo, cuando suben unos precios de la canasta básica, hay una inflación. Y eso es una espiral inflacionaria. Un producto, un artículo que aumente de valor, eso se reproduce en todos los artículos. Eso es una espiral que, que afecta a todo. Es como la economía es un sistema. Lo que pasa aquí se reproduce, ¿entiendes? Entonces, cada vez que hay un alza de los productos básicos, se reduce el presupuesto de las personas, el poder adquisitivo disminuye, entonces la situación se complica. Porque aquí, por ejemplo, los salarios del sector público no se indexan a la tasa de inflación. Entonces, cada día la persona gana menos y tiene que gastar más. Es una situación bien difícil. Entonces, el país necesita hacer inversiones de capital para poder sacar este país a flote. Pero ¿qué está pasando en este país? Es una situación que hay que verla con pinza, porque del gasto total del país, el 88% del gasto total del país se va en gasto corriente, en los compromisos de los intereses de la deuda, en gastos operacionales. Y el 12% es que se va para gasto de capital y eso no da para nada. Mientras más inversiones de capital se haga, más el país se desarrolla. Pero para hacer un gasto de capital, el país tiene que abocarse a la reforma fiscal como el único recurso que tiene.
Pero para tú abocarte a la reforma fiscal y hacer un gasto de capital comprometido y un gasto de capital que verdaderamente valga la pena, hay que ver aquí cómo esa reforma afecta a los ciudadanos, porque no se puede afectar el consumo con una reforma fiscal. Aquí hay que revisar las evasiones, las exenciones, que son muchas. El sector turístico aquí tiene exenciones de todo tipo y es el sector más próspero, que por cierto te voy a comentar que aquí se cree que el turismo es la panacea de nosotros, que hay que 11 millones de turistas vinieron al país, qué sé yo qué, pero tú te has puesto a pensar, y la pregunta es pesada, de esos recursos, ¿cuánto se queda en manos de la economía del país? Es muy poco lo que se queda. De acuerdo a la conferencia del comercio internacional, entre el 40 y el 60% de las operaciones del Caribe se van fuera, se quedan en los tour operadores, en los hoteleros, inclusive todos los insumos que consumen, bebidas, sábana, todos esos importan porque ellos no pagan impuestos. Importan una gran cantidad de cosas y de lo que el país recibe, que es de la tarjeta turística, de eso tiene primero que hacer inversiones para promover el turismo. Esa chilata que recibe de la tarjeta. Hacer inversiones para promover el turismo y la infraestructura que el turismo demanda. ¿Y en qué se queda el dinero? Eso es, eso es una fantasía de que el turismo es la espina dorsal de la economía. Nosotros tenemos una economía de servicio, obviamente, que depende de turismo, telecomunicaciones, zona franca, etcétera, etcétera. Pero óyeme, eso es una economía muy volátil, que depende de variables exógenas, que cualquier situación, mira, cambia, se pone de moda otro turismo en el Caribe y la gente no viene a Dominicana. Aquí hay una delincuencia que se aumenta cada día y la gente no viene a Dominicana. ¿Y qué pasó con la espina dorsal de la economía? Se fue a pique. Entonces, eso hay que sopesarlo muy bien, que las economías de servicio no sustentan la economía de un país. ¿Entiendes? Entonces, hay, por ejemplo, minería, agricultura, industria, que sí, esas son industrias que hay que preservar y fomentar, porque son permanentes. No tienen esa volatilidad que puede tener una economía de servicio, ¿entiendes? Mira, por ejemplo, hay algo que puede hacer, que es el detonante del desarrollo de la economía del país en estos momentos. ¿Y qué está pasando con ese sector? El sector de la construcción es un detonante de desarrollo. Te voy a decir por qué. No hay ningún sector en el cual intervengan tantos agentes, tantas industrias, tantos insumos en conjunto como la industria de la construcción. Ponte a pensar. Por eso es que Balaguer siempre construía. Se mantuvo construyendo del primer día hasta el último día en todos sus periodos. Mira, tú empiezas desde la zapata, arena, grava, sigue con la arcilla. Después, primero la mano de obra, ni se diga, con las excavaciones, con los bloques, con el cemento, con los pañetes, con la puerta. Te estoy hablando de toda la gente que está interviniendo en eso, con los pisos, con la cerámica, con la grifería, con los aparatos sanitarios, el cableado eléctrico, el cableado sanitario, el drenaje sanitario, los accesorios de baño, los aparatos de baño, los gabinetes, los techos, los plafones, los impermeabilizantes. O sea, es un mundo que interviene en la industria completa del país. No hay una sola industria que se quede fuera en el sector de la construcción. Entonces, ¿dónde está la mano de obra de la construcción? En Haití. Porque para tú hacer una política migratoria, tú tienes que pensarlo muy bien. Por ejemplo, que hacía Trujillo, perdóname que lo mencione, porque la cosa buena que tuvo el Zafra, hay que decirla. Él hacía unos contratos con los haitianos por el tiempo de la zafra, para cuando la economía de nosotros dependía del azúcar. Y él lo devolvía para Haití con un contrato. Entonces, ¿cómo tú devuelves todos los empleados del sector construcción? Ya no hay quien construya, porque el haitiano es el especializado en la construcción. El dominicano no sabe trabajar en construcción. Igual que no sabe trabajar en la tierra. Nosotros tenemos una finca y todos los empleados de nosotros son haitianos. Y ahora estamos escasos de buscarlo. Entonces, es así. O sea, ¿de qué dependemos nosotros? Hay que ver qué cosa es tan importante para que nuestro país camine y atenderlo.
Ahora la construcción con el aumento del acero y con el aumento de la varilla y de qué sé yo cuánta cosa, y porque las remesas ya no están mandando a la gente de nuestro país para que compren su casita, el sector está deprimido y no está construyendo, no está a la par. Tuvo un decrecimiento en el 2025 y ese sí es un pilar de la economía porque ese es un motor de verdad de la economía. Entonces, ¿qué estamos? Ahora, cuando vengan una inversión de capital y se ponga a construir y hacer infraestructura, bueno, pues ese sector se puede volver a movilizar. Pero mientras tanto, estamos mal. Ya para terminar, y en su calidad de experta en materia financiera, sería injusto no preguntarle sobre una reforma fiscal hoy en día. Se estaba Sería, injusto, perdón, injusto no preguntarle sobre una reforma fiscal, que si se aplicaría hoy en día. ¿Lo ve viable una reforma fiscal? lo que pasa es que para tú aplicar la reforma fiscal, primero tienes que revisar el gasto. O sea, ¿en qué tú estás gastando el dinero? Una reforma fiscal, vamos a hacerla, pero ¿para qué tú quieres recaudar el dinero? ¿Para gastarlo en qué? Eso tiene que estar bien claro, porque si es para gastarlo en lo mismo que tú le estás gastando, mira, este es un gobierno clientelar, subsidio de esto, subsidio, eso hay que acabarlo. ¿Cuántas pensiones no se dieron a este gobierno de 100 y pico, 200,000 pesos a gente que no ha cotizado en el sector público? Eso no puede ser. Hay gente que tiene 30 años cotizando en el sector público y se va a su casa con 15 y 20,000 pesos. Entonces tú estás dándole pensiones a gente que no lo necesita y que nunca ha trabajado en el sector público. Entonces toda esa práctica, eso hay que acabarlo. ¿Qué tú vas a hacer con los recursos? ¿A qué tú lo vas a dedicar? Tú tienes que hablar claro qué tú vas a hacer con esos recursos para que realmente la reforma fiscal valga y buscar el dinero, como te decía, en todas las evasiones que hay y corregir otra cosa, el déficit eléctrico. El déficit eléctrico es un escándalo. 1.700 millones de dólares y 1.500 millones de dólares anuales por la ineficiencia de la transmisión eléctrica, por la falta de cobro efectiva, y tiene acumulado desde el 2020 a 2024 6 y 7 millones de dólares que ha pagado para cubrir esa ineficiencia. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con el dinero? ¿A qué tú lo vas a dedicar? Tú te tienes que amarrar los cinturones, un clima de austeridad total en el país y los gastos superfluos dejarlo. La nómina congelarla. Aquí no puede haber gente ganando millones de pesos mensuales. Bueno, yo no sé, de verdad. Este país, antes de uno decir, bueno, la reforma fiscal es necesaria para que el país progrese, pero hay que decir en qué lo voy a utilizar, en qué lo voy a gastar, porque gasto corriente no puede ser. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Para nosotros fue un honor. Pero antes de ponerle fin a esta entrevista, me gustaría que viera las cámaras. Primero, se comprometa en volver y esta vez presencialmente para hacerle una entrevista. Y segundo, Claro, claro que con sí. gusto. Gracias, gracias. Y que nos diga cuáles son las redes sociales para ubicarla, la columna en donde usted normalmente expone sus artículos. En el Nuevo Diario. Perfecto. Y la red social de usted es @jacobasasbun, ¿cierto? Con H. Exactamente. Estoy también en Instagram y en Facebook. Bueno, muchísimas gracias por todo, por su tiempo. Para Gracias nosotros a fue una ti, la más. verdad que lo disfruté muchísimo porque para mí ha sido como un desahogo, porque yo escribo artículos porque a veces yo me siento impotente y quiero como aportar un granito de arena en la solución de algo, pero no vale de nada, de nada. Y un puntico sí que quería dejar en el aire y que no quiero que se quede y que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Pero es una pena lo que está pasando con las obras que lamentablemente, o no sé, hay mucha gente que eso le causa cierto, no le gusta ni siquiera hablar el tema. Y es las obras que eran de Trujillo. La historia es la historia. La historia se escribe como sucedió, no como nosotros quisiéramos que se escribiera. Entonces, todas las obras que eran de Trujillo, que eran en San Cristóbal, eso está que da pena y vergüenza. A mí me da una lástima. Inclusive, la casa de veraneo, que se llama la Hacienda Fundación en San Cristóbal, que inclusive se hizo un homenaje a todos los héroes
que acabaron con la vida de Trujillo, eso está totalmente abandonado. Eso es un basurero. Ahí descargan la basura del pueblo. Eso es bueno que un día alguien haga una revisión de todas esas obras. Y en el cerro, que aunque nunca la habilitó Trujillo, pero es una obra que se mandaron a buscar artesanos italianos para terminarlo. No es ni siquiera de mi gusto, porque es muy, muy ornamental. Pero es una obra que habla de la opulencia de un régimen y de cómo él quería vivir y de a costa de la represión de la gente. Y todo eso la gente lo tiene que saber. Igual de la Casa de la Caoba, desmantelaron toda la caoba y no queda nada en la Casa de la Caoba. Esas son cosas, mira, cuando yo era pequeña, a San Cristóbal iban cantidad de turistas a ver el cerro. Eso es un foco para que la gente vaya a visitar los pueblos que están deprimidos. Y yo quiero que tú veas. Entonces el cerro es una academia de cadetes o de algo así como de... Yo sé que dan entrenamiento a cadetes, no sé. ¿Tú te crees que eso es posible? Ay, no. Eso está lleno de obras de Velazanetti. Y me dio una pena cuando yo lo visité. Ellos lo tienen cuidado, pero es que ese no es la esencia de eso. Esas obras tienen que ser conservadas y hablarle al país de quién era él y de cómo vivía y que todo, inclusive puede ser un museo de todos sus crímenes y todas sus cosas, pero eso tiene que estar vigente. Esa es nuestra historia. Bueno, eso me lo tomé de más porque soy de San Cristóbal y me duele ver esas cosas. No, pero importante no olvidar la historia, porque saber de dónde venimos, sabremos a dónde iremos. Muy importante, ¿verdad? Exacto. Bueno, no, Bueno, pues un abrazo y gracias por encantada. todo, Jacoba, un fuerte abrazo y ustedes los seguidores de Sala Situacional, los invito a que sigan a Jacoba en sus redes sociales, lean sus artículos en el Nuevo Diario y a nosotros seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo en nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.